una gran ciudad y un Dios de gracia. A ver, ¿de qué personaje a los niños? ¿De qué personaje vamos a hablar en esta mañana? Según el título, usted cae dentro de otra categoría. Vamos a ver, Benjamín, de Jonás, precisamente, de Jonás. ¿Cuántas cosas podemos aprender? Y vamos a aprender de seguro en esta mañana sobre la historia maravillosa del profeta Jonás. Aquí vemos un esquema rápido de lo que trata el libro de Jonás. Lo primero que vemos acá en el cuadro de la izquierda es la compasión de Dios por Nínive. Y como Dios amaba tanto a los ninivitas, ¿qué hizo? Envió a Jonás, ¿verdad? Con un mensaje de esperanza y de misericordia y de gracia. Pero vemos del otro lado la compasión de Dios, ¿por qué? Por Jonás. Porque como veremos, hermanos, Jonás también necesitaba de la gracia de Dios. Amén. Jonás tenía serios problemas. Como Jonás estaba, no podía ir al cielo. ¿Qué creen ustedes? Así es. ¿Sí? Que viera allá en el cielo a algunos paganos, algunos ninivitas. Estos son paganos, estos no merecen la gracia de Dios. Así que Jonás también necesitaba la gracia de Dios. ¿Y tú y yo necesitamos la gracia de Dios? Amén. Claro que sí. Vemos algunas medidas que toma Jonás para huir de esa misión. Unas medidas extremas, hermano, como vamos a ver. Pero, ¿qué hace Dios? Dios también tenía algunas medidas extremas. ¿Para qué? Para salvar a Jonás también. Amén. ¿Puede hacer Dios eso contigo? Amén. Claro que sí. Dios puede hacer lo que tenga que hacer para salvarnos. Y todos queremos ser salvos, ¿verdad? Y más adelante vemos cómo Jonás huye, la huida descendente de Jonás. Pero vemos, ¿qué cosa? La búsqueda misericordiosa de Dios. La huida descendente de Jonás, pero por otro lado, Dios buscándolo, como nos está haciendo con nosotros. Vemos el propósito y la persistencia de Dios, pero también vemos el propósito, de Jonás, pero también vemos el propósito y la persistencia de Dios. Dios hablándonos, Dios llamándonos, Dios invitándonos. Tremendo, hermanos. Ese es el resumen del tema, pero vamos a verlo ahora en detalle. Leemos en el capítulo 1, verso 1, lo siguiente. Este libro de Jonás fue escrito alrededor del año 750 a.C., siglo VIII a.C. Así que en este marco de tiempo fue escrito este libro. Y vemos aquí en el capítulo 1, verso 1, pueden buscar sus Biblias. Si la pantalla por alguna razón falla, tenemos acá los celulares, las Biblias físicas también. Dice acá, capítulo 2, verso 1, vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y ¿qué cosa? Proclama, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La orden o mandato de Dios para Jonás, entonces, ¿cuál es? Ve a Nínive, aquella gran ciudad. Es interesante, mis queridos, que la expresión gran ciudad se menciona 4 veces en el libro de Jonás. 4 veces. Y los escritores bíblicos no tenían las herramientas que tenemos nosotros, modernas, para subrayar, ¿verdad? Podemos poner las letras quizá en colores, en negrita, en cursiva. Podemos tener otras formas de enfatizar lo que queremos transmitir. Ellos no tenían esa modernidad. Así que, ¿qué hacían cuando querían enfatizar algo? Lo repetían. Y aquí vemos que el escritor repite 4 veces: Nínive, gran ciudad. ¿Le preocupaba a Dios Nínive? Sí. Claro que sí, claro que sí. 4 veces. Nínive era grande, era una gran ciudad en muchos aspectos, pero también era gran ciudad en la corrupción y la maldad. Era grande en muchos aspectos,
su arquitectura, su cultura y muchas otras cosas, pero también era grande ¿qué? En la maldad y la corrupción. El profeta fue enviado a predicar a esta ciudad para tratar de convencer a los ninivitas de que se arrepintieran de sus pecados. Y tenían un plazo de ¿qué? De 40 días para hacer esto. O si no, toda la ciudad sería destruida. ¿Saben? Nínive era la capital de Asiria. Como algunos de ustedes recordarán, Asiria era uno de los más acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Eran crueles, terribles. Y en parte, por esto vemos la renuencia de Jonás a ir a predicar a quienes. ¿Y quiénes eran los ninivitas? Los asirios. Los peores enemigos de Israel. Terribles enemigos. De tal manera que el profeta Nahum, en el libro de Nahum, describe a Nínive como una ciudad sanguinaria, perversa, llena de violencia y crimen. Le llama maestra en hechizos. Terrible. Y termina diciendo, su herida es incurable. Terrible el cuadro de Nínive. Pero con todo esto, el Dios infinito, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, vio allí, en esa ciudad sanguinaria, corrupta, terrible, maestra en hechizos, cuya herida era incurable, vio allí a muchas personas que estaban dispuestas a recibir su mensaje. Amén. El Dios de gracia dio allí a personas que deseaban algo mejor. En medio del bullicio, en medio del corre-corre de la vida, en medio de supuestamente el disfrute de la vida, del goce de la vida, allá había personas que estaban vacías. Sentían un vacío. Y ese vacío era ¿de qué? De Dios. El Señor llama a Jonás: dirígete a Nínive, la ciudad más corrupta y violenta del mundo. Diles a sus habitantes que no me conocen, que decidan entre arrepentirse y abandonar su vida de pecado o morir. ¿Y qué dijo Jonás? ¿A qué hora sale el siguiente vuelo con destino a Tarsis? Un profeta de Dios, con una orden específica de Dios, tuvo esta reacción. Como ya vimos, se menciona 3 veces en este versículo. En este versículo 3 dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Dónde? A Tarsis. ¿Y descendió dónde? A Jope. Y hay una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, ¿qué hizo? Entró en ella para irse con ellos ¿a dónde? A Tarsis. ¿Lejos de qué? ¿Están notando algo aquí? Lo que mencionábamos. 3 veces se menciona Tarsis y 2 veces la presencia de Jehová. ¿Qué está diciendo el texto? Que Jonás estaba resuelto a huir a Tarsis de la presencia de Dios. En un solo versículo, 3 veces Tarsis. O sea, esto no es coincidencia, hermanos. Jonás estaba determinado a ¿qué cosa? Huir de la presencia de Dios. ¿Y nosotros? ¿En qué dirección vamos en esta mañana? Quiera el Señor que nos sea paz. Y que si por alguna razón vamos camino a Tarsis, pidamos al Señor que envíe una tormenta, que envíe un gran pez, que envíe un huracán, pero que nos salve. Yo soy un pecador miserable, hermanos. No merezco la gracia de Dios. Pero digo al Señor: haz lo que tengas que hacer, pero sálvame. Amén. Lo que tú quieras hacer, aunque no me guste, pero sálvame. Amén.
Dios lo puede hacer. Lo hizo con Jonás, lo hizo con Nínive y lo puede hacer conmigo y contigo. Jonás estaba resuelto a huir de la presencia de Dios. Y como veremos, a través de sus acciones, se va hundiendo cada vez más y más y más. El propósito salvífico de Dios se convierte en una ofensa para Jonás. ¿Qué cosa? El propósito salvífico de Dios ofende a Jonás. ¿Te ha visto cosas? Los seres humanos. Un profeta de Dios, llamado a ser mediador, portavoz de Dios. Y ahora Dios se propone salvar a toda una ciudad. Y Jonás se ofende. Tremendo, hermanos. El profeta Jonás alguna vez debió haber leído el Salmo 139, especialmente los versos 7 al 12. Que entre otras cosas dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a los cielos, he aquí, allí tú estás. Si en el Seol, o en la tumba, o en el reino de la muerte hiciera mi estrado aquí, allí tú estás. Delante y detrás me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Jonás quizás debió haber leído ese salmo, pero se le olvidó. Se le olvidó. ¿Qué cosa se le olvidó? Que Dios también quiera. Que no se puede, que es imposible, que no hay forma de huir de la presencia de Dios. Amén. Usted puede luchar, puede querer disfrutar del mundo, puede consumirse en las drogas, puede consumirse en la pornografía, puede tener riquezas, puede tener barcos, aviones, jets privados, todo lo que usted quiera, para intentar huir, para intentar llenar ese vacío que nadie lo puede llenar. Y al final, ¿qué cosa? Se va a quedar vacío. Porque ese espacio, en ese hueco solamente cabe Dios. Jonás se propuso huir. Quizás olvidó el Salmo 139. Pero lo que sí estaba seguro es que no podía huir de la presencia de Dios. No podemos escondernos de la presencia de Dios. No podemos desaparecer así por así del radar del cielo. Es imposible salir fuera del rango de supervisión, de vigilancia del Espíritu. Mi querido, no sé cuántas veces tú has intentado huir de la presencia de Dios. No sé si ahora mismo vas rumbo a una lejana Tarsis. Pero tarde o temprano nos vamos a encontrar con Dios. Tarde o temprano tendremos que verle la cara a Dios. Y rogamos, suplicamos, oramos que sea para bien. No hay lugar, no hay sitio, no hay escondite donde te puedas meter. No hay Tarsis donde puedas huir para ocultarte de Dios. Porque donde quiera que te escondas, allí Él te puede encontrar. Y gloria a Dios porque nos puede encontrar. Gloria a Dios porque si no, todavía Adán estuviera escondido entre los arbustos. ¿Escondiéndose de quién? Esto no es nuevo, hermanos. No es nuevo. Pero gloria a Dios que el Señor salió a buscar a Adán. La salvación no consiste en el hombre buscar a Dios, sino en que Dios busca al hombre. Gloria a Dios, gracias a Dios. Es muy interesante, mis queridos, muy interesante, que Dios envió a Jonás, ¿a dónde? A Nínive. Y miren acá, Nínive está a 800 kilómetros al este. 800 kilómetros al este. Y Tarsis estaba a más de 3,000 kilómetros al oeste. Bendito Dios. Miren, Nínive, 800 kilómetros ¿a dónde? Hacia el este. Y Tarsis a más de 3,000 kilómetros
al oeste. ¿Qué está queriendo decir la escritura aquí? ¿Para dónde Dios mandó a Jonás? 800 kilómetros. ¿Y para dónde intentó ir Jonás? Se estaba oponiendo al propósito de Dios. Dios te mandó al este. No, yo me voy para el oeste. Dios me mandó al norte. No, yo me voy al sur. Dios me mandó arriba. Yo me voy abajo. Totalmente contrario al propósito, al plan y a la voluntad de Dios. El profeta se estaba oponiendo directamente a la voluntad de Dios. Tomó la ruta contraria a la palabra de Dios. ¿Y saben por qué Jonás intentó huir aquí a Tarsis? En ese entonces, para los hebreos y los antiguos, Tarsis representaba la parte más extrema por el oeste del mundo. O sea, era como decir el final del mundo conocido en ese entonces. O sea, Jonás intentó irse ¿a dónde? Al final, A lo último del mundo, donde hubiera tierra o mar. Él intentó ir. A perderse, como dice la hermana María. Sí, hermano, porque estaba, si Dios no mete su mano, mire, había problemas serios con Jonás. Pero no se apresure, que quizás nosotros digamos mucho de Jonás de él. Jonás quiso huir de la presencia de Dios. El capítulo 1, el verso 3, nos dice que Jonás descendió a la ciudad marítima de Jope, donde estaba el puerto más cercano. Pero notaremos que mientras más Jonás huye, ¿qué cosa? Más se hunde y se hunde y se hunde. ¿Qué cosa? Mientras más Jonás huye, ¿qué hace? se está hundiendo más. Más se hunde. ¿Qué significa eso? La profundidad de su hundimiento era proporcional a la intensidad de su huida. ¿Qué dice? La profundidad de su hundimiento era proporcional a la intensidad de su huida. En otras palabras, mientras más intentaba huir de Dios, ¿qué hacía? Se hundía. ¿No puede pasar eso? El Espíritu Santo hablándonos, el Señor hablándonos, el Señor invitándonos y nosotros huyendo. Para Tarsis, para Tarsis, para Tarsis. Y el Señor, mi hijo, no te conviene. Ven por aquí, búscame. Y nosotros, firme para Tarsis. Pero mientras vamos tercos hacia Tarsis, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos hundiendo. Y así vemos qué pasa con Jonás. Mis queridos, no necesitamos planificar un hundimiento. No es necesario proponernos caer en un abismo. No es imprescindible que soñemos estar alguna vez en la boca de un gran pez. Tomar un barco con dirección a Tarsis o comprar un boleto con destino al lago de fuego o a la perdición eterna, que es lo mismo. No tenemos que proponernos eso. ¿Jonás se lo propuso? No. No. Pero ¿qué fue lo único que hizo Jonás? Lo único que tenemos que hacer es huir en la dirección contraria al propósito y a la voluntad de Dios. Listo. Jonás no dijo, bueno, me voy a perder. Jonás no dijo, bueno, voy a caer en la boca de un gran pez. Jonás no dijo, ¿qué fue lo que hizo Jonás? Huir. Huir, huir. ¿Estás huyendo, mi querido, esta mañana? ¿Por años estás huyendo? ¿En qué dirección vamos? Repasemos. ¿Qué hizo Jonás? ¿Descendió a dónde? A Jope. Descendió a la nave. Descendió a la parte más extrema de la nave. Y luego que está allí, ¿qué hace? ¿Para dónde él iba? Para abajo. Para abajo. Y dice que se echó a dormir. ¿Seguía descendiendo? Pero todavía no es nada nuevo.
Jonás tiene su plan. El pobre Jonás estaba tan resuelto y decidido a lograr su propósito que ya no le importaba el de Dios. Él se le olvidó eso no, yo no estoy en eso. El profeta era persistente. ¿Qué cosa era Jonás? Persistente en la dirección contraria. Pero él no contaba con la astucia divina. Él no sabía cuán persistente, mucho más podía ser Dios para salvarlo. Amén, gloria a Dios. Tú eres terco en la dirección contraria. No te apures. Yo soy más persistente. Pensaba que iba a decir terco, ¿verdad? Persistente. ¿Cuán persistente puede ser Dios, hermanos, para salvarnos? El profeta Jonás desciende a Jope, desciende a la nave, desciende a la parte más extrema de la nave y ahí se duerme. Es interesante que la expresión en hebreo, ustedes saben, la Biblia fue escrita en hebreo en el Antiguo Testamento, que se usa para dormir, es la misma palabra que se utiliza para roncar. ¿Qué hizo Jonás después que llegó al barco? Se puso a roncar. Y nosotros los dominicanos usamos mucho esa expresión. No, él está roncando. Se dejó quitar la muchacha porque se puso, Luis, a roncar. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No, camarón que se duerme se lo come otro camarón. Ya el asunto está más avanzado, hermano. No se puede desperdiciar eso. Roncando, Jonás. El capítulo 1, verso 6, nos dice que el marinero principal, el capitán del barco, desciende y ¿qué le dice? ¿Qué tiene dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Noten, hermano, Dios le dice a Jonás que fuera a Nínive y proclamara, que clamara contra Nínive, que se levantara y proclamara contra Nínive. Ahora Dios usa un capitán pagano para decir lo mismo, en otras circunstancias. Levántate y ¿qué cosa? Y clama, exactamente las mismas dos palabras. Levántate y clama. Dios le dice, no le hace caso. Ahora viene el marinero y le dice, levántate y clama. Dios amaba mucho a Jonás, hermano. Pero a nosotros también. Amén. Clama a tu Dios. Dormilón, levántate. Quizás tendrá compasión de nosotros. Es interesante que mientras los marineros estaban clamando, Jonás estaba ¿qué? Mientras Nínive se perdía, Jonás estaba ¿qué? ¿También estamos roncando, hermanos? ¿Estamos roncando? Dios nos ayuda a despertar. A tiempo. A tiempo. Importante esa parte, hermano. A tiempo. Porque al final todos vamos a despertar. ¿Sabe usted? Todo el mundo va a despertar al final. Unos van a despertar para darse cuenta que tomaron la decisión correcta y aceptar a Jesús. Y otros van a despertar para darse cuenta que están perdidos. Yo quiero despertar ahora. Amén. No son ustedes. Yo le pido al Señor que me despierte ahora. Que hay tiempo. ¿Estamos roncando? ¿Qué hace el Señor cuando quiere salvarnos? Y estamos roncando. ¿Y qué puede usar el Señor para despertarnos? Lo que Él quiera, lo que le parece. Tormentas, tornados, vientos terribles, COVID. ¿Sí, hermanos? El COVID también puede ser un instrumento para Dios despertar. ¿Dios envió el COVID? No. No. Pero permitió el COVID. Y en medio de esta pandemia, algunos le llamamos pandemia, Dios ha despertado a muchas personas. ¿Por qué? Porque eres un Dios de gracia. Y desea nuestra salvación. Los marineros intentaron salvar la nave.
Comenzaron a lanzar cosas al mar, usted conoce el relato, para aligerar la carga e intentar volver la nave a tierra. Pero no hubo forma. Y ahí entonces entra el marinero, va donde Jonás, porque ellos dicen, algo está pasando. Los dioses están airados. Y aquí hay un culpable. Y entonces allí, ustedes conocen el contexto, le preguntan a Jonás. Jonás le dice que era adorador del Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y entonces ellos, hermanos, entraron en pánico. Este hombre adora al Dios que hizo el mar. Aquí hay un problema. Y entonces el mismo Jonás confesó y le dijo que él estaba huyendo de ese Dios que hizo el mar. ¿Cómo es la cosa, hermano? Jonás les dijo que él adoraba al Dios que hizo el mar, pero al mismo tiempo estaba huyendo de ese Dios. ¿Te entiendes, Jonás? Yo no entiendo mucho a Jonás. Y entonces les dicen los marineros, ¿qué haremos? ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque ellos intentaron aún, después que Jonás les dijo que estaba huyendo, intentaron salvar la nave. Y al mismo tiempo no querían tomar una decisión drástica con Jonás, pero no pudieron. Y entonces dice, ¿qué haremos? Y Jonás confiesa. ¿Qué dice Jonás? Échenme, láncenme, tírenme al mar. ¿Qué estaba diciendo Jonás, hermanos? Yo soy el culpable. ¿Por qué Jonás dijo, láncenme al mar? Porque yo, ¿Estaba arrepentido? Culpable de la tormenta. ¿Cuál era el plan de Jonás? ¿Cuál era el propósito de Jonás? Huir. Por más increíble que les parezca, no tienen que estar de acuerdo conmigo, Jonás seguía huyendo. Su primer interés, el de los marineros, era salvar la nave. Ahora también quieren salvar a Jonás. Tuvieron compasión de uno que no tenía compasión. Tuvieron interés en salvarle la vida a uno que no le interesaba que Jonás salvara a toda una ciudad. ¿Y esos marineros eran qué? Paganos. No eran cristianos. ¿El cristiano era quién? Pero a pesar de su propia indignidad y de que no merecían ninguna consideración, estos hombres utilizaron hasta el último recurso que tenían para salvarlo. El último recurso. Pero finalmente entendieron que esto era algo que iba más allá de lo normal. Porque esa tempestad la había enviado Dios. ¿Qué marinero podía contra esa tempestad? Ninguno. Porque yo tenía un propósito con esa tempestad. Era despertar a su profeta dormilón. Los marineros finalmente decidieron aceptar la sugerencia de Jonás. Aparentemente una sugerencia altruista, valiente, una sugerencia que implicaba arrepentimiento, ¿verdad? Reconocimiento de culpa. Ay, hermanos. Por muchos años pensé eso. Pensaba que Jonás estaba reconociendo su culpa. Estaba diciendo, soy indigno, merezco la muerte, tírenme al mar. Yo no puedo permitir que ustedes mueran. Eso era lo que yo pensaba, hermano, hasta hace mucho tiempo. Por extraño que les parezca, Jonás no estaba reconociendo nada. Él estaba continuando, ¿qué? huyendo. Su huida. Jonás estaba cumpliendo su misión. Los hebreos no estaban acostumbrados al mar. Así es que para ellos el mar representaba caos, inseguridad. Para ellos el mar y para los antiguos implicaba riesgo, peligro. Y también para los antiguos el mar era donde habitaba el enemigo de Dios. Por ejemplo,
En Salmo 74, 13 al 14, nos dice: dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Es decir, para ellos, en el mar, simbólicamente, que como veremos algunos lo entendían también literalmente, el mar representaba la morada del enemigo de Dios, donde habitaba el dragón. Leviatán también le llamaban, serpiente de 7 cabezas. También Isaías 27:1 nos dice la palabra del Señor: en ese día Jehová castigará con su espada terrible, inmensa, poderosa, a Leviatán, la serpiente enroscada, Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está ¿dónde? En el mar. Las bestias de Daniel 7, ¿de dónde surgen? Del mar. Apocalipsis 21:1 dice que no existirá más. El mar. Y no es que el mar no va a existir, es que en la mentalidad de ellos el mar era símbolo del caos, donde habitaba el enemigo de Dios. Y en una tierra nueva, como la de la que habla Apocalipsis 21, no va a existir ningún enemigo. ¿Se entiende el punto? Para ellos el mar era símbolo del caos y donde vivía el enemigo de Dios. En Apocalipsis 13:1, ¿de dónde surge la primera bestia? Del mar. Porque según esa creencia, en sus profundidades habitaba el archienemigo de Dios. Y si usted quería huir de su enemigo, o de alguien, o de Dios, ¿qué mejor lugar que ir al territorio enemigo? Interesantemente hay un ejemplo que puede ilustrar esto. ¿Recuerdan en 1 Samuel 27 cuando Saúl perseguía implacablemente a David? Dios lo protegía, pero llegó un momento que David dijo: en una de estas Saúl me mata. Y pensó en un plan maravilloso para él: déjame pasar a los enemigos de Saúl. ¿Y saben qué dice el texto? Que cuando David se fue a Gat, que era la capital de la confederación filistea, Saúl dejó de perseguirlo. ¿Funcionaba aparentemente la estrategia? Sí, dejó de perseguirlo. Ya está donde mis enemigos. Hermano, el pedido de Jonás de que lo lanzaran al mar tiene un significado más profundo del que hasta ahora hemos visto. Iba más allá de un deseo de morir. El acto de ser lanzado al mar tenía para los antiguos, y en ese momento, para él, un poderoso simbolismo que para muchos era muy real. El rebelde profeta, siguiendo en esas circunstancias la mitológica creencia de los antiguos, pidió que lo lanzaran ¿dónde? Al mar. En otras palabras, yo no voy a cumplir el plan de Dios, yo no voy a cumplir el propósito de Dios, yo no voy a cumplir la misión de Dios, y como no quiero, la última estrategia que me queda es ¿qué cosa? Ir al territorio enemigo. Yo no sé hasta qué punto Jonás creyó eso, hermanos, pero eso creían los antiguos. ¿Cuántas cosas tontas podemos hacer para intentar huir del plan de Dios? El profeta Jonás había declarado a los marineros que era un adorador del Dios de los cielos, que hizo ¿qué cosa? El mar y la tierra. Pero en ese terrible momento de duda, en su alocada huida, en su desesperación, en su profunda depresión, perdió tanto la fe en Dios que se dejó arrastrar por esa falsa y antigua creencia. Y pidió que lo lanzaran al mar. El ser humano, mis queridos, cuando pierde su confianza en Dios, permitiendo que la depresión controle su mente y colocándose persistentemente en abierta rebelión contra el llamado y la voluntad de Dios, puede llegar a creer casi en cualquier cosa, por tonta, ridícula e ilógica que parezca. Quizás no creamos mucho eso de Jonás, pero cuántas cosas nosotros mismos hemos hecho y estamos haciendo que sabemos que no están bien delante de Dios, que son ilógicas, pero lo estamos haciendo porque nos estamos resistiendo a la palabra de Dios.
Es poderoso el ejemplo de Salomón. Salomón fue el hombre más sabio, según la Biblia. Pidió sabiduría y Dios le dio tanta sabiduría, tantas riquezas, que dice que en los días de Salomón la plata no era valorada. La plata, hermanos, la pateaban en las calles, no le hacían caso a la plata. ¿Y ahora? Porque había tanta riqueza, tanto oro, que no le hacían caso a la plata. Así Dios prosperó a Salomón. Pero llegó un momento, hermanos, que él llegó a pensar que la fuente de esa prosperidad no era Dios. Se olvidó de Dios. ¿Y saben qué dice el libro? Profetas y Reyes, capítulo 3. Que Salomón, su carácter llegó a tornarse débil, enervado y afeminado. Salomón. ¿Y saben qué más? Dice que llegó a albergar ideas ateas. Salomón, el hombre más sabio. Hermanos, cuando perdemos la confianza en Dios, cuando no reconocemos a Dios, cuando intentamos o queremos olvidarnos de Dios, podemos creer Cualquier cosa. hasta llegar, como Salomón, a dudar de su existencia. Terrible. Terrible. Jonás llegó a creer algunas cosas. El propósito de Jonás era esconderse de Dios. Y para lograrlo estaba dispuesto a emplear su último recurso, entrar en la mismísima jurisdicción del mal, como David, huir al territorio enemigo. Solemne, hermanos. ¿Cuántas cosas estamos dispuestos a hacer tan solo para huir de Dios? No quiero. Me rehúso a creer, me rehúso a aceptar al Señor. Y voy rumbo a Tarsis. Creo en cualquier cosa, pero no en Dios. El profeta no estaba reconociendo su pecado. Realmente no quería morir ahogado. ¿Por qué? Porque cuando cae en la boca del gran pez, la Biblia no dice ballena, niños, adultos. No dice ballena, dice gran pez. Podría ser una ballena, podría ser cualquier otro monstruo marino, pero no dice, solo dice gran pez. Cuando estaba en la boca del gran pez, ¿qué hace? ¿Qué dice Jonás? Eso exactamente era lo que yo estaba buscando. Déjame aquí, déjame morir. Eso es lo que yo quería, morir. ¿Eso es lo que hace? No. ¿Qué hacemos la mayoría de nosotros? ¿Qué hacen la mayoría de ateos? No creen en Dios. Pero están allí, cuando están allí, hermanos, en un hospital, con un cáncer terminal, con las 4 gomas para arriba, ahí dudan de su ateísmo. Dudan de su ateísmo, no de Dios, de su ateísmo. Y piden las oraciones. Jonás no quería morir. Él estaba queriendo, ¿qué cosa? Huir, no morir. El Jonás, que no estaba dispuesto a que Dios mostrara su gracia con los ninivitas, el profeta que se ofendió tanto porque Dios mostró compasión hacia otros, ahora pide a ese mismo Dios, dentro del vientre del gran pez, compasión. El capítulo 4, verso 3, nos presenta a Jonás finalmente pidiéndole a Dios que le quite la vida. Cierto, le suplica a Dios que le quite la vida. Pero en el momento en que sugiere que lo lancen al mar, realmente lo único que quería era ¿qué cosa? Huir. Aunque lógicamente esto último era lo que con toda seguridad lo iba a llevar a la muerte. Pero no tenía en su agenda la muerte. Él tenía en su agenda ¿qué cosa? Huir. ¿Cuán ilógico podemos ser cuando intentamos huir de Dios?
Él lo que quería era ¿qué? Huir. No quería morir. Pero ser lanzado al mar, independientemente de qué creyera, implicaba ¿qué? La muerte. Pero no era eso lo que él quería. En el momento en que sugiere esto, quería huir. Y como se dio cuenta que es inútil intentar huir, como no le funcionó descender al territorio enemigo, y ya Dios hizo precisamente lo que él más temía y aborrecía, salvar a Nínive, ya no tiene sentido huir. El motivo de su huida era que Dios no salvara a los ninivitas, y eso era lo que Dios exactamente acababa de hacer. Así que ya que no puede soportar que los ninivitas vivan, esos paganos, esos indignos, esos gentiles, esos impíos, ¿qué pide el profeta? Ahora sí, Jehová, quítame la vida. El profeta todavía sigue oyendo. Y para terminar su terrible agonía, su irrazonable amargura, cree que lo único que le queda es descender a la tumba. ¿Cuántas personas piensan hoy que la única solución a sus problemas es descender a la tumba? Por manos propias, me quito la vida, eso va a resolver todos mis problemas. Jonás pensó algo más o menos así. Pero saben, los ninivitas no necesitaban morir. El profeta necesitaba morir. Necesitaba morir a su orgullo nacionalista. Necesitaba morir a su odio hacia los paganos. Necesitaba morir a sus prejuicios religiosos. Necesitaba morir a su egoísmo, a su falta de compasión. ¿Necesitaba Jonás un nuevo corazón? ¿Qué creen ustedes? ¿El profeta de Dios necesitaba un nuevo corazón? Sí. Pero algunas veces, mis queridos, somos impermeables al cambio. ¿Qué cosa? El cambio. Tristemente, muchas veces preferimos ser destruidos que transformados. Mensajes van, mensajes vienen. Sermones van, mensajes, sermones vienen. Todas las desgracias para ver si despertamos. Hacia Tarsis, hacia Tarsis, hacia Tarsis. ¿Cuántas cosas tontas podemos hacer para intentar huir y escondernos de la presencia de Dios? ¿Cuántas cosas estamos haciendo? ¿Cuántas cosas ridículas y sin sentido estamos haciendo que nos están llevando cada día más, cada vez más lejos de Dios? Yo no sé si tú estás ahora mismo en Jope. No sé si ya compraste tu boleto para Tarsis. No sé si ya incluso te encuentras en la parte más escondida de la nave. O si quizás estás ya en el fondo del mar, en la boca del gran pez. No lo sé. Pero no importa en qué etapa de tu vida estés, allí te puede alcanzar la gracia de Dios. Amén. El Dios que gobierna en el cielo, en la tierra, en la superficie del mar, también controla las profundidades del mar. El Señor te dice en esta mañana, mi querido, que Él puede permitir grandes tormentas en tu vida. Incluso dejar que seas tragado por un pez gigante. Pero también te dice que Él todavía puede sacar personas del vientre de un gran pez. El profeta Jonás llegó a pensar que podía escapar de Dios. Pero Jehová mostró que Él todavía gobierna arriba y abajo. Repasemos qué hizo Jonás. Descendió a Jope, descendió a la nave, descendió a la parte más extrema de la nave, descendió a un sueño profundo y ahora desciende ¿a dónde? Al mar. Pero Dios le tiene una sorpresita a Jonás. Ustedes conocen la historia. Este enorme pez
se traga a Jonás y lo deposita en tierra. En tierra. No en Nínive, porque Nínive no había mar cerca. Estaba bien lejos. El más cerca era el Mediterráneo, estaba a unos cuantos kilómetros. Dice la Biblia en tierra. Jonás tuvo que caminar hasta Nínive. Pero anyway, el punto es que Dios dice que el gran pez lo vomitó en tierra. Y luego el mismo Dios ordenó a ese pez, lo tragó y luego ordenó que lo soltara en tierra. Dios tiene control, hermanos. Amén. Dios tiene control. La naturaleza le obedece, el mar le obedece, el viento le obedece, los animales le obedecen, el sol le obedece, los gusanos le obedecen, las calabaceras le obedecen, el viento le obedece. Dios tiene el control. ¿Cómo podemos escapar? ¿Cómo podemos intentar escapar de Dios así? No hay forma. Dios tiene el control, hermano. Amén. Pandemia, COVID-19, Dios tiene el control. Amén. Jonás llegó a Nínive. Dio el mensaje. Proclamó lo que Dios le dijo que proclamara. Y dice el texto, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió de qué? Del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El arrepentimiento humano es diferente al arrepentimiento de Dios. Dios se arrepiente porque le duele en su corazón destruir. Pensaba destruir y ahora no voy a destruir porque hay arrepentimiento. Así es el arrepentimiento de Dios. No implica que él hizo algo malo, todo lo contrario. Que él iba a hacer algo malo para el hombre, pero ahora no lo va a hacer porque hubo arrepentimiento. Malo para el hombre, pero justo para Dios. Pero él no quiere destruir. Él quiere salvar. Dice la Biblia en Jeremías que Dios no se complace en la muerte del impío. Dios no, eso es desagradable para Dios. Para Jonás era agradable que Dios destruyera Nínive. Hermanos, hubiera hecho una fiesta, yo creo. Usted se ríe, pero Jonás hubiera hecho una fiesta fácilmente. Pero Dios hizo fiesta, ¿cuándo? Cuando hubo arrepentimiento. Dice la Biblia en Lucas 15 que hay gozo en el cielo. ¿Por cuántos pecadores? Por uno. Por uno. Por mí. Por uno. No por una ciudad como Nínive, grande, en extremo, no. Por uno hay gozo, hay fiesta, hay party en el cielo. Por uno. Imagínense el fiestón que había en el cielo por toda la ciudad de Nínive. Los ángeles, hermanos, no daban abasto con las arpas. Contentos, alabando al Señor por toda esta salvación tan grande. Pero mientras había fiesta, party en el cielo, gozo en el cielo, ¿qué hizo Jonás? Verso 1, capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Literalmente dice, fue gran mal para Jonás. Fue mal para Jonás, gran mal. ¿Qué cosa? ¿Qué fue mal para Jonás? Que se arrepintieron. ¿Usted entiende a Jonás? ¿Usted entiende a Jonás? Estoy confundida. El mayor logro quizás de la carrera profética de Jonás fue el motivo de su más amarga desilusión. ¿Cuántos predicadores no quisieran dar un tema como el que dio Jonás y que se convirtieran 10,000 personas? Pero ahora este predicador da el mensaje, da la campaña de un día, se arrepienten las almas y se deprime. ¿Usted ha visto cosas? Está deprimido, Jonás. Está, hermano, ahora sí deseo morir. Le dice al Señor, quítame la vida. Y tanto te ofende, le dice Dios. Dios quiere entrar en razón con el profeta. ¿Tanto te ofende? Sí. Terco, hermano.
Respondón. Sí, hasta la muerte. ¿Qué hace Jonás entonces? Ya ustedes escucharon. Oró a Jehová. Jonás oró en el vientre del gran pez, ¿para qué? Para la vida. Pero ahora ora para la muerte. Las únicas 2 veces que aparece que Jonás ora en el libro. Ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Porque por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué? Y esto es lo terrible, hermano, porque Jonás huye. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Nosotros decimos gloria a Dios, porque si no fuera por eso, hermano, yo no estuviera aquí. Usted no estuviera aquí. Pero Jonás se ofende. Yo sabía que tú eres un Dios clemente. Lo más terrible es que él sabía eso y estaba ¿qué? Huyendo. Sabemos que Dios es un Dios de gracia. ¿Sí? ¿Y por qué huyes? ¿Por qué estoy huyendo? Si yo sé que Dios es un Dios que merece mi adoración, que no merece que yo huya. Pero aún huyendo, iba el poder de Dios demostrándole, o sea, él iba predicando a la gente, porque al no hundirse en la barca, el barco, ahí ya predicó. ¿Tuvo que testificar, hermano? Sí. Tuvo que testificar, porque que Dios aprovecha el viento, el mar, la desgracia, el COVID, para sacar salvación, Amén. Amén. para mostrar su gracia. Pero bueno, no fue al barco, déjame ir a predicar a estos marineros paganos. No fue a Nínive, fue a Nínive en contra de su voluntad, en un sentido, no quería. ¿Qué hizo Jonás después de todo eso, hermano? Descendió a Jope, descendió a la nave, descendió a la parte más escondida de la nave, descendió a un sueño profundo, descendió al mar. ¿Y qué sigue haciendo Jonás? Huyendo. ¿Cuál era su meta? Huir. ¿Qué hace? Versos 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Se hizo una enramada allí, ¿verdad? A la sombra, hasta ver qué acontecería. Le predica y se va. Cualquiera escribe un libro del libro de Jonás, porque hay tanto, hermano. ¿Cuántos días le dio Dios a Nínive? 40. Jonás predica, se arrepiente de la ciudad y él se va al oriente de la ciudad. Déjame ver si quizás son 40 días. Quizás el día número 40 Dios lo destruye. Al oriente, hermano. Hay mucho simbolismo. Allí está Jonás aburrido. Déjame ver si Dios quizás le dio un chancecito de un par de días, pero al final lo va a destruir. ¿Qué hizo Jonás? Fue a Jope, descendió a la nave, descendió a la parte más escondida de la nave, descendió a un sueño, descendió al mar y ahora se va a ¿dónde? Hay mucho simbolismo aquí. Mucho. El oriente en la Biblia, antes del pecado, era símbolo de seguridad. Después del pecado, se transformó en la ruta del exilio, de la separación de Dios. Por ejemplo, cuando Caín mató a su hermano, pero cuando su sobrino Lot se separa de él, dice la Biblia, Génesis 13, que éste se fue hacia el oriente, colocando luego sus tiendas en dirección a Sodoma. ¿A dónde se fue Caín? Al oriente. Los constructores de la Torre de Babel, al oriente. Lot, al oriente. Y algo interesante, el santuario hebreo estaba construido de tal manera que las personas, su frente estaba hacia el oriente. De manera que las personas cuando iban al santuario le daban la espalda al oriente. O sea, a la rebelión, a la apostasía, al dios Sol, que se creía en ese entonces y aún hoy.
De manera que cuando un hebreo apostataba, simbólicamente estaba En contra. dándole la espalda al santuario de Dios y se iba hacia el oriente. De manera que Jonás todavía sigue huyendo. Está en modo rebelión todavía. Todavía albergaba la gran esperanza de que la impía e indigna ciudad de Nínive fuera consumida por la ira de Dios. Tremendo, hermanos. Jonás se ofende, le disgusta la gracia. La misericordia de Dios con los ninivitas se enfureció a Jonás. ¿Sabe? La gracia puede ofender a muchas personas, incluso a algunos profetas, pero salva a aquellos que la reciben. Salvó a Nínive y ofendió a Jonás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el propósito de Dios es salvar. De corazón se arrepintieron. Claro que sí. Y Dios los perdonó a todos. Claro que sí. Aún a los animales, hermano, porque ahí iba todo, incluso todo. Sí es. Iba a ser un Sodoma, iba a arder también. Era un ayuno nacional por arrepentimiento, por dolor, por el pecado. Y Dios escuchó y vio ese arrepentimiento. Mis queridos, no se había alegrado Jonás en la liberación de la muerte en toda la ciudad, pero ahora que Nínive vive, él prefiere y desea morir. La mezquina mentalidad nacionalista y egoísta de Jonás no le permite ver ni apreciar la maravillosa y extraordinaria gracia de Dios. Amén. Y nosotros. La misericordia divina le había protegido la vida a Jonás cuando él fue desobediente, pero estalló en furia cuando Dios extendió esa misma misericordia a otros. El profeta se enfureció aún más cuando un gusano se comió su hermosa calabacera. Ahí fue que dijo: ya, mátame. ¿Saben? Muchos de nosotros hemos llorado por la muerte de una linda mascota, o porque se nos ha roto un objeto de algún valor sentimental, y eso es bueno, es lindo, no necesariamente pecaminoso. Pero ¿cuántas veces hemos llorado por los ninivitas que aún no conocen de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos entristecido, hemos clamado, nos hemos compungido por los ninivitas que conocemos que van rumbo a Tarsis? Yo le pido al Señor, le digo al Señor: Señor, dame más sensibilidad. Dame más sensible. Estoy medio duro. Dame más sensible. ¿Saben? Es más fácil ser sensible a nuestros propios intereses egoístas, por más triviales que sean, que a la necesidad espiritual de las personas que nos rodean. ¿Cuántas personas invierten un dineral en un lindo perrito, en un lindo gatito, en una linda mascota? Y mucha gente que necesita de esos recursos, ¿entienden el punto? Nada en contra de la mascota, hermano, nada. Pero el libro no dice cómo termina la historia del profeta Jonás. Las últimas palabras del profeta no tienen que ver nada con la gracia. El relato nos deja con un Jonás resentido y con un espíritu de venganza. Él solo deseaba la muerte. La deseaba para los ninivitas, y ahora que ellos viven, porque se arrepintieron, él desea morir. Jonás se sintió feliz cuando Nínive lo salvó, pero furioso cuando Nínive se salvó. Cuando Dios lo salvó a él, pero furioso cuando Nínive se salvó. El profeta se enojó cuando la calabacera se secó, pero habría hecho una fiesta si Nínive hubiera sido destruida. ¿Cómo están invertidos los valores? ¿Cómo está invertido todo en el mundo? El Señor cumplió su amoroso propósito con los ninivitas, pero todavía luchaba para cumplirlo con su terco profeta. El libro termina de repente, pero el mensaje resalta con claridad. Las últimas palabras del libro, mis queridos, tienen que ver con verdaderas buenas noticias, porque tienen que ver con la gracia. En el libro de Jonás,
la última palabra la tiene Dios. Y en nuestras vidas también la última palabra. En cuanto a nuestro verdadero propósito y misión, la debe tener Dios. El relato concluye afirmando una vez más la maravillosa gracia de Dios. La gracia de Dios alcanza no solo a Israel, sino a toda la tierra. El Señor tenía un trabajo que hacer con Nínive, pero también tenía que hacer un trabajo con Jonás. Quizás pensemos que no somos tan malos como los ninivitas, pero de lo que sí estoy seguro que no somos mejores que Jonás. Y muchas veces, después de haber escuchado un sermón y asistir tantos años a la iglesia, no nos arrepentimos en polvo y ceniza como los paganos ninivitas. Finalmente Nínive fue destruida. Sí, fue destruida. Pero 130 años antes, Dios mandó a un imperfecto profeta para anunciarle un mensaje de esperanza. Y 130 años antes, muchos se salvaron. Y los veremos en el reino de los cielos. Amén. Mis amados, el Señor está dispuesto a invertir todos los recursos de su gracia, tan solo por salvarte a ti. Amén. Él puede emplear todos los recursos de su amor, activar las medidas extremas de su gracia, tan solo para salvarte a ti. Gloria a Dios. El libro de Jonás se dejó abierto. El Señor termina haciendo una pregunta y la respuesta final está en nuestras manos. ¿Recibiremos o rechazaremos su gracia? La gracia que nos da exactamente eso que no merecemos y jamás mereceremos, la salvación. El Señor hará cuantas cosas tenga que hacer para salvarnos. Gloria a Dios. El Señor puede ir a lo profundo del mar, puede entrar en las profundidades del abismo, enviar un gran viento, permitir una terrible tormenta en tu vida e incluso preparar un enorme pez, tan solo para salvarnos. El Señor llegará hasta donde tú estás, aun si estás en algún barco rumbo a Tarsis, así estés en la boca de un gran pez, en las mismas profundidades del mar, Él descenderá y te salvará. Amén.